Langosta Literaria. Bienvenidos al sexto podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Soy Diana López, coordinadora de difusión y promoción de Penguin Random House, y hoy están conmigo César Arístides y Miguel Moncada, dos grandes editores de esta casa. Bienvenidos. Pues muchas gracias por invitarnos a comentar aquí algunos temas que tienen que ver con la literatura, con el oficio literario y al parecer sobre los tristes y lamentables finales de algunas obras. Pues también muchísimas gracias por la invitación, Diana. Y pues sí, normalmente cuando escuchamos hablar de historias todos queremos escuchar siempre finales felices, pero como bien se dice por ahí, la literatura imita la vida o quizás al revés, pero pues no siempre hay finales felices, también a veces las cosas terminan un poco mal, medio mal o en desgracias. La cosa buena es que también de eso se puede hacer literatura. Exacto. Pues de eso vamos a hablar. Pues sí, justo el tema por el que hoy estamos aquí reunidos y que nos llamó muchísimo la atención es ¿qué pasa con esos libros que no tienen finales felices? Estamos casi siempre acostumbrados como a hablar de títulos o temáticas que tienen que ver con finales que nos llevan a algo que a lo mejor nos tranquilizan al final porque sabemos que es como un final cerrado, que llega a algún propósito positivo. Sin embargo, hay muchos libros y muchas grandes tramas que pues tienen finales complicados, contundentes y desgarradores. Y bueno, en esta ocasión será ese tema el que nos tiene el día de hoy. Creemos, para quienes nos estén escuchando, que conocer pues el final de una obra no es recorrer como todo el camino a él, así que los invitamos a quedarse con nosotros y discutir algunas obras trágicas. Iniciamos contigo, César. A ver, ¿qué te parece? Al menos cuando somos primeros lectores o empezamos con obras con un corte más comercial, pensamos que las historias y sobre todo novelas tienen en su mayoría un final feliz, salvo algunos ejemplos y como el clásico Romeo y Julieta, pero conforme nos acercamos a otras obras vemos que pues no siempre es así. Parece que es de lo más normal que esas obras que nos hablan de la vida misma también nos hablen de estos momentos y cierres trágicos. Y a veces la vida, pues como lo mencionó Miguel, pues está llena de ellos. Así es. ¿Nos puedes hablar un poquito de Isaac Bashevis Singer? Bueno, pues Isaac Bashevis Singer es uno de los grandes escritores de la literatura universal, ¿no? Él nació en Polonia, tuvo que salir de su país por obvias razones, le toca en la Segunda Guerra Mundial y toda su experiencia está ampliamente recogida en novelas extraordinarias como Sombras sobre el Hudson, El esclavo, Satán en Goray, que es preciosa novela, Los herederos, en fin, toda su obra, sus cuentos y sus grandes novelas. Hay novelas de corto aliento y novelas de largo aliento, y en donde más se advierte esa desgarradura, por decirlo de alguna manera, es Enemigos, una historia de amor, y una que le apasiona aquí a mi compañero Miguel, que es El mago de Lublin. A ver, Miguel. Pues sí, en efecto, Isaac Bashevis Singer es un gran escritor. Yo la verdad tuve la fortuna de conocerlo gracias a César. César me recomendó. ¿Te contagió la enfermedad? Me contagió la enfermedad de leer a este escritor. Y pues yo no soy tan conocedor como él, pero he leído ya un par de obras suyas. También sus cuentos son extraordinarios. Así ¿no? es, sí. Y esta obra de El mago de Lublin, pues es fascinante, ¿no? Retrata el vacío existencial de un personaje muy sui generis, un judío polaco que se dedica a ser mago, pero como mago de circo, ¿no? Mago de circo, sí. Recorre distintas ciudades, distintos poblados de Polonia, y este personaje tan extraño, tan extraordinario también, tan vacío, lleva una vida que en apariencia pues no más de uno quisiera llevar, ¿no? Que es la vida de un mujeriego, un aventurero empedernido, pero este cuate ya tiene 40 años, ¿no? Por lo menos en esta novela. Jovencito. Es un jovencito muchacho de 40 años. Tiene a su mujer, tiene a su esposa, pero también tiene amantes por todos lados. Y entonces lo que hace Bashevis es algo magistral, ¿no? Nos hace adentrar en la psicología de este personaje, en lo que este personaje vive, cómo piensa, por qué vive así. Y entonces esta figura tan romántica y ensalzada, digamos, del Don Juan, pues empieza a ser desmenuzada a profundidad. Uh-huh. Y lo que nos vamos encontrando es una profunda depresión, un profundo sinsentido, un profundo vacío, un cuate que duda de todo. Es decir, duda desde si irse por una calle a la derecha, una calle a la izquierda, hasta ese punto, ¿no?
Y entonces toda esta sintomatología de esta duda eterna, de tratar de encontrar el sentido a la vida, hasta en las cosas más sencillas, es parte de esta cuestión que él tiene de estarse enamorando de una, de otra, porque es incapaz de anclarse a una sola mujer, de amar a una sola mujer por esta profunda duda existencial. Y él sufre, de lejos pareciera ser que pues, a toda madre. Así es. Tener mujeres por aquí, por allá. No, muchachos. No es lo que se o por decía. lo ¿Ustedes menos, han estado así? ¿Con una chica aquí y otra chica por allá? ¿O? Sí, pues, y de una manera muy atormentada. Sí, y siempre se sufre. Sí, se sufre. Se sufre, no es lo ideal. Pero bueno, lo apasionante de este libro es justo eso, ¿no? Que desmitifica de una manera muy real. O sea, humaniza a este personaje. Así es. Lo humaniza y te lo pone como alguien que, pues, desde fuera puede ser muy admirado por muchas otras razones, pero desde dentro el sinsentido es bárbaro, ¿no? La depresión, el vacío. Y este cuate anda buscando afuera llenar sus vacíos con algo que solamente él puede hacer. Y puede haber en la vida de este mago miles de mujeres y nunca va a encontrar lo que está. Nunca se va a llenar. Porque fundamentalmente el vacío está dentro. Así es. ¿No? Y también algo muy chingón de Bashevis es que no moraliza. No, nada, o sea, Así simplemente te presenta las cosas como son. Y hace que el lector se vea reflejado, bueno, en mi caso personal, te ves reflejado en el personaje, ¿no? Dices, híjole, mano, está cañón, hay que Esa es la tener. importancia, ¿no? De un gran texto, Así donde es. logras que las palabras, las sensaciones, las ideas conecten con el lector. Te enfrenta Así es. a Y te ti, enfrenta. te confronta Claro. contigo mismo. Quizás no es la misma problemática, pero te puede llegar, te recuerda algún momento en el que el vacío ha estado contigo de forma contundente y te ha llevado a lo mejor a actos medios. Claro, sí. Locochones. Una de las cosas que menciona y que trabaja mucho Isaac Bashevis Singer es el profundo vacío de los seres humanos. Plantea individuos miserables. Como dice bien Miguel, o sea, puede ser admirado, puede ser muy respetado, incluso puede ser un referente para muchos hombres de que viaja, su mago que se llama Sasha, viaja, seduce mujeres, todo el tiempo está en actitud celebratoria porque se embriaga, conoce a más mujeres, viaja, tiene a sus amantes, pero lo único que acusa este ser humano es un vacío existencial terrible. De allí la universalidad de este escritor y de sus personajes, porque lo mismo pasa en otros cuentos y novelas. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando de un cuento donde un tipo lo que más quiere tener en la vida es estar encerrado en un lugar y estar enfrente del mar. Entonces la fortuna le sonríe y llega a una playa, creo que en Miami, encuentra un hotel y se empieza a desatar una tormenta y dice, ay cabrón, pues ¿qué está pasando? Pues resulta que se le está cumpliendo su deseo. Entonces la persona que está en la recepción es como una negra extraña, medio chimuela, medio jorobada, contrahecha, y entonces ahí empieza el delirio, ahí empieza la bajada, el descenso a los infiernos, porque llega al cuarto, se va la luz, cae un huracán, una tormenta terrible, y todo lo que él había deseado se lo concede la vida, pero en circunstancias totalmente diabólicas, ¿no? Y entonces ahí se da cuenta el personaje de que es un ser solo, aislado, miserable, y que ni teniendo ese vacío, ni teniendo un vacío luminoso, su vida va a estar en paz. Empieza a delirar, tiene fiebre, se aparece esta mujer horrible contrahecha en su cuarto, quiere pasar la noche con él porque le dice que tiene miedo, y es una metáfora muy interesante de que encuentra él tanto sus bajas pasiones como al demonio ante esa mujer, y ahí es donde él se da cuenta de que está a expensas de su miseria humana. Y sí, como bien anota Miguel, así es Isaac Bashevis Singer. Sus personajes más importantes están deshabitados, desposeídos, solos, y viven en una crisis de identidad terrible. Y yo creo o quiero pensar que, por ejemplo, más allá de que sean también personajes miserables, nunca sus personajes mujeriegos lo hace con una intención de presumir ese poder de seducción. Al contrario, uno se va metiendo en las historias y al principio puede decir, hijo de puta, pues se está ligando a una a otra y a todas las engaña, a todas les dice mentiras, hasta que uno se da cuenta de que el ser humano,
representado en él es un ser miserable, mentiroso, porque no se puede salvar y no puede encontrar su camino en la vida. Entonces tiene cosas realmente impresionantes. Entonces muestra como dentro de lo paradisiaco, lo infernal que puede Así ser es. justamente caer en los deseos. Sí, más, sí. O sea, los deseos inmediatos del hombre al ver una mujer son sexuales, Sí. ¿no? Entonces, una vez que él satisface esos deseos, se da cuenta, y en sus novelas, no nada más en esta, se da cuenta que no encuentra el camino. No es eso lo que le satisface. Y bueno, retomando un poco a lo que es triste de la literatura, la gran mayoría de las historias de la literatura universal, serias de peso, Balzac, Flaubert, Dostoyevsky, en fin, pues son novelas tristes, o bueno, con finales tristes, porque es la condición humana. Los seres humanos somos miserables. Podemos lograr la felicidad, pero hay una parte de nuestro cerebro que nos orilla y nos lleva siempre a ser desdichados. Siempre hay una parte trágica. Así es, y la parte celebratoria es muy escasa en la literatura universal. Sería muy interesante hacer la parte contraria, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la parte contraria podría ser un cuento de... Bueno, no un cuento, una novela ejemplar del Quijote, ¿no? La burla, la socarronería, o como el ejemplo del marido cornudo, ¿no? O el mismo Don Quijote, que es un loquito, un chiflado, que de repente empieza a alucinar el cabrón y empieza a pelearse con los molinos de viento y la gente lo ve y él está en su alucine. No es divertido, pero al menos tiene algo de gracia y representa a ese loco a la condición humana, que también vuelve a ser miserable, vuelve a ser desposeída y vuelve a ser afectada por todo lo que le rodea sin encontrar su camino, su propio camino. En la literatura universal seria, chingona, pues no hay muchos casos de autores o de novelas felices, con finales felices. Abundan los finales tristes, e insisto, porque así es la naturaleza humana. No sabemos ser felices los seres humanos. A ver, Miguel, hace rato, antes de que entráramos al aire, mencionabas un título, El filo de la navaja. Ah, bueno. Venga. Somerset Maugham también es uno de estos escritores pues macizos, ¿no? Que no se andan con queriendo ahí moralizar ni queriendo crear personajes demasiado ficticios o llenos de ilusiones falsas. Más bien va a lo que va, ¿no? Te presenta también, es el talante de Bashevis Singer, diferente, pero explora también esta miseria humana, este fondo, ¿no? Y ahorita escuchando a César, me quedé pensando, pues sí es cierto, todas nuestras historias personales, todas nuestras historias de todos nuestros conocidos, de nuestros antepasados, terminan irremediablemente con la muerte, ¿no? O van a terminar ahí, ¿no? Entonces, esta búsqueda de la literatura universal, del arte, pues irremediablemente se tiene que encontrar con ese misterio, con ese vacío, con topar pared con esta no existencia, ¿no? Con esta, a lo mejor, falta de felicidad. Y bueno, volviendo ahora otra vez con Somerset Maugham, Al filo de la navaja, híjole, pues es una novela extraordinaria, ¿no? Que nos presenta a varios personajes, cada uno con distintas condiciones sociales, pero todos ellos siempre están a la búsqueda de una supuesta felicidad que por momentos rozan, y así por momentos muy fugaces, y después ¡pum!, se les desvanece, ¿no? Y se quedan siempre con esta profunda soledad. Y el personaje, pues digamos, el personaje principal es muy extraño. Es un personaje muy extraño y al mismo tiempo muy extraordinario. Un joven prometedor que va a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, y algo le pasa. Un estadounidense que va a la Primera Guerra Mundial, y después de esta experiencia, él ya no quiere regresar a Estados Unidos. Se queda en Europa y empieza a conocer a distintos personajes muy extraños que hacen que su deseo de el sueño americano, pues, el sueño americano que por aquel entonces estaba boyante, pues en él simplemente desaparece, ¿no? Se conforma con una vida, al parecer, absurda o sin sentido, pero a él esa vida lo satisface, y te presenta, por el otro lado, a personajes que sí han ido en búsqueda de este sueño americano, y uno de ellos es corredor de bolsa, y su mujer es una dama de sociedad y no sé qué, que más adelante, bueno, que todos ellos se conocen desde jóvenes, pero más adelante se vuelven a reencontrar
en Europa. Y estos personajes que consiguieron esta supuesta fama, esta gloria, este dinero, pues ya están jodidos, están vacíos por dentro, ¿no? A la vuelta de los años dicen, híjole, pues todo este oro que brillaba, pues brilla por fuera, pero ¿y por dentro qué? ¿No? Somerset Maugham cala profundo en la psicología, ¿no? Te presenta estas paradojas, pues, del éxito, de la miseria, ¿no? El éxito mundano por dentro, cómo se vive, ¿no? La miseria exterior por dentro, cómo se vive, ¿no? Y las relaciones, cómo se van formando. Por ejemplo, estos personajes envidian profundamente a este joven soñador, exmilitar, que con mucha valentía se dedica a vivir su vida de una manera diferente, haciendo un lado todo eso, ¿no? Pero pues él también tiene un trasfondo de miseria. Pero la única diferencia es que él no huye de eso, ¿no? La vive y dice, bueno, pues lo tengo que vivir. Y bueno, pasan muchas cosas más, ¿no? Muchas cosas más. La novela es inabarcable, pues la verdad es que es un novelón. Hay varias versiones cinematográficas, se las recomiendo mucho. Sí, habría que retomar a este autor. Porque nosotros como casa editorial tendríamos que retomar este autor y poner esos libros. Algo pasó, como que fue un bestseller y de pronto, ¡pum!, ¿no? Como que se redujo la cantidad de lectores que ya lo buscaban, pero tiene muchas obras importantes, ¿no? que atender. Sí. Aquí lo que llama la atención es todo lo contrario, ¿no? Que en la opulencia tampoco llena, ¿no? En el éxito, en el extremo, el vacío como emocional, espiritual de las personas, de los personajes o de quienes se identifiquen, pues, ¿no? Tampoco está ahí como la calma que mucha gente quiere buscar, ¿no? Quiere encontrar. Y ahorita que mencionas esto de la cuestión de popularidad que tuvo en su tiempo, a Somerset Maugham hay que recordar que le tocó vivir una época literariamente complicada. Las 2 guerras mundiales, él era médico, entonces él también estuvo ayudando ahí en la guerra mundial, en la primera, y después se dedicó a escribir. Y lamentablemente para su tiempo, insisto, escritores como James Joyce, como Herman Brock, como Virginia Woolf, pues eran los que rifaban por todo esta cuestión experimental del lenguaje. Y entonces él era un contador de historias natural, era un conocedor del comportamiento y las actitudes humanas muy profundo. Entonces la gente lo menospreció mucho también en su tiempo porque era el bestselero de aquellos años, ¿no? Pero hay novelas que pasan el filtro del tiempo, como bien lo dice Miguel, Al filo de navaja, que es maravillosa, y otra novela de él que es muy impresionante es Servidumbre humana, que narra la historia de un muchacho que nace con el pie equino y desde niño cuáles han sido sus tribulaciones, que se enamora de una mesera. Él se mete a estudiar inglés, medicina, pero quiere ser artista, quiere ser pintor. Y en ese contexto conoce a esta enfermera que le hace ver su suerte. Se burla de él, lo engaña, lo explota, y entonces está él con esa relación de ir con ella, de no ir con ella, de quedarse con ella. Ella le dice que sí, pero le engaña con otros personajes, en fin. Y el final pues es trágico para ella porque muere después de una enfermedad. Y también hay que contar algunos de los cuentos de Somerset Maugham. Ahorita que Miguel hablaba de esta condición de tener éxito y a la vez vivir en la miseria, yo me acordé de un cuento de él, no estoy seguro si se llama Samoa, porque él escribió muchos cuentos en los mares del sur, pero la historia es impresionante. Es un tipo que se casa con una nativa, una mujer, digamos, creo que es en Tahití, por ahí así, no me acuerdo bien. Se casa con una nativa y entonces él es inglés porque llega como a colonizar y a poner orden, ¿no? Según la perspectiva de Occidente. Y entonces se enamora de esta muchacha, pues imagínense una muchacha, como dirían los culichis, frondosa y plantosona, ¿no? Una muchacha de muy buen ver, cuerpo voluptuoso, pechos grandes, caderas maravillosas. Y entonces ella acepta, pues se siente cortejada, imagínense, no, pues el inglés, se fija en esto, entonces ella feliz. La relación se desarrolla de una manera magistral, o sea, imaginemos nosotros esos encuentros sexuales llenos de furor, de deseo, de pasión. Sí, y sí da risa porque te los transmite, te los pinta, te los dibuja y uno está como con cierta fiebre, cierto deseo, cierta tensión y atención e imaginación despierta lo que más da. Entonces de repente esta chava como que se empieza
empieza a aburrir, ¿no? Porque pues él aparte es como diplomático y tiene que estar ahí trabajando. Y entonces ella empieza a frecuentar a su familia, a sus antiguas amistades. Y luego le dicen a él, oye, creo que tu chava se va a bañar ahí con sus amigos y su familia desnuda. Y él se saca de onda y dice, no, pues, entonces la reprende. Y ella dice, si tú no me vas a atender, pues yo me voy a ir a cotorrear con mis amistades. Y él se pone muy verdad de Dios y dice, no, pues no vas a ir. Entonces empieza a ver ahí como un desenfreno, él empieza a beber, ella empieza a crecer como personaje, y lo que en principio era una dominación, ella se subleva, y entonces él sigue bebiendo, no la puede controlar, y entonces él se da cuenta que la chava cada vez tiene menos pudor, y empieza a sospechar que quizá puede buscarse otra pareja. Entonces el grado de tensión, ahí sí otro tipo de tensión crece, y en una ocasión él desesperado y con unos tragos encima, pues le da sus madrazos. La pone en orden a la cabrona, y entonces esa chava, en lugar de sentirse dolorida o lastimada, se le queda viendo y dice, ah, cabrón, este sí es mi hombre, ¿no? Pero lo más interesante es que él reacciona al ver sus impulsos salvajes y se le queda viendo a la mujer que ama, que desea, que es su vida, y le dice, perdóname, perdón, no te quise lastimar. Y ella se contraría y lo empuja. Le dice, pinche puto, yo pensé que eras un hombre. Y él termina ebrio y se acaba el cuento. Entonces, imaginemos esos finales son espesos, densos, y de un dominio de la condición humana que tenía, como bien dice Miguelón, un dominio de la condición humana perfecto. Puras paradojas, sí. Puras paradojas. Y que te hace cambiar, ¿no? O sea, estás pensando que y seres víctima humanos, y todo, y de pronto claro, se volvió... Este reflejo es un reflejo de la condición humana. Esta historia ocurre en Xochimilco, en Pakistán, en Londres, claro, en Bruselas, sí. No en hay todos diferencia. lados. Porque los seres humanos, insistimos, tenemos mucho de miserables. Y eso es lo que demuestra William Somerset Maugham. Por ejemplo, en sus cuentos y en sus grandes novelas. Caballeros, ¿y alguna autora que se les venga a la mente? Por ejemplo, hace poco falleció Toni Morrison. ¿No? Bueno, es que con su obra Beloved, híjole, es que con Toni Morrison sí es un chilladero y es es lamentable, pero la condición de los negros siempre ha sido como una piedra en el zapato para lo que es el occidente, y bueno, en Estados Unidos ni se diga. Y nosotros, como fieles herederos de ciertas costumbres norteamericanas, también tenemos esa resistencia. México es un país racista, muy racista, sobre todo con Centroamérica, y aparte decimos, pinches negros, ¿para qué los queremos aquí? ¿No? Entonces hay una conducta de racismo muy marcada, y cuando uno lee las novelas de Toni Morrison, por ejemplo, Beloved, es una especie como de manifiesto denso, incluso a veces desgarrador, ¿no? Contra esta postura del maltrato a la condición del afroamericano. Entonces, es lamentable porque parece mentira, pero se vuelven modas, y eso es muy curioso en la literatura. Ahorita Toni Morrison podría estar en la cumbre de nuevo, ¿no? Por todos estos, digamos, posicionamientos femeninos, de equidad de género, antirraciales, las migraciones, y eso yo creo que eso es lo valioso de Toni Morrison, que antes de que estas cosas fueran moda, antes que hubiera estos activistas descafeinados, ella fuera la que dijera, esto pasa con la condición humana negra. Así nos maltratan, así nos someten, así nos violan, y de eso están escritos sus cuentos, ¿no? Así para hablar, digamos, como de personajes femeninos. Se me está yendo el nombre de una... Ajá, sí, adelante, a mí se me viene a la cabeza Lucía Berling, por ejemplo. Ah, bueno, Lucía Berling, es claro. autora de La Casa, con sus cuentos, bueno, son una brutalidad. Este volumen de... ¿Cómo se llama? Manual para mujeres de la limpieza. Me acuerdo mucho de un cuento en la que ella relata cómo iba a una lavandería, echaba ahí la ropa y siempre borracha, ¿no? Ya sí. Después de haberse fregado a lo mejor una botella o por lo menos media botella de whisky, ¿no? Con las manos temblorosas ahí, en ese estado de ebriedad en el que todo parece que está y no está al mismo tiempo. Y sus memorias de cómo conoció ahí a un indio viejo, si no mal recuerdo era un Sioux o algo así. Algo así. A un indio viejo y las conversaciones que tenía con él. Y en el cuento parece que no pasa nada, o sea, es decir, son acciones por fuera
pues casi inexistentes, ¿no? Pero lo interesante es como todo el diálogo interno, la transformación interna, cómo se percibe el mundo, un mundo súper decadente, un mundo alcohólico, un mundo con muy pocas pretensiones, ¿no? Desesperanzador, pues, nada de esperanza por ningún lado, solamente hay que ir ahí a lavar la ropa, encontrarse también con otro viejo alcohólico, al que le tiemblan igual las manos, y hablar de pequeños momentos de felicidad que se tuvieron en el pasado y que a lo mejor constituyeron pues pequeñas luces, pequeñas estrellas, que ya dejaron de brillar y que ya se perdieron, ¿no? Pues no sé, Lucía Berlin está llena de eso, de estos cuentos en pequeñas cosas, no hay grandes historias, no hay grandes epopeyas ni nada de eso, pero es la vida. Las historias cotidianas. Es la vida de todos los días que al ser humano lo desgasta, ¿no? Y que un día después de 20 años de hacer lo mismo, uno llega y se pregunta, ay cabrón, ¿y qué? O sea, llevo 20 años haciendo algo, ¿y qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Claro. ¿Qué sentido, no? Y recuerdo algún otro cuento en el que ella habla de su abuelo que creo que era dentista, si no mal recuerdo, que también era alcohólico, igual que ella, era pues bien borracho. Sí. Como cuando lo iba a visitar, pues se encontraba con este mundo de alcohol y de dientes, ¿no? De encías ahí como sí, claro. Súper extraño, sí, claro, ¿no? Claro. Y pues bueno, esa es otra mujer que pues sí. También probó los bajos fondos. Y con finales tristes. Y que ella también. Finales tristes y que también retrata esta podredumbre, este vacío existencial que está tan de moda, ¿no? Y que ahí no se distinguen géneros, ¿no? O sea, no hay distinción alguna porque en el alcoholismo sea realmente más enunciado en obras masculinas, sino que Lucía lo expone como claro. También las mujeres caen, ¿no? Sí, ella misma absoluta, ¿no? Claro, ella su vida misma sabía muy bien de lo que estaba hablando, ¿no? Sí, claro. Lo conocía a la perfección, matrimonios fallidos, fracasos económicos, pero ahí la paradoja es, bueno, o sea, cómo a lo mejor esta mujer necesitaba todo eso para desarrollar toda esta sensibilidad y plasmarla en estas obras maravillosas que se componen, digo, ahí no de grandes historias, sino de retazos de la vida cotidiana, retazos muy decadentes, ¿no? Claro. Pero que no dejan de estar. No sé, pienso en ella y pienso en un cuarto con la ropa toda tirada, los muebles llenos de polvo, y esos son los mundos que ella refleja y que está cabrón también. Sí. Ahí está cabrón, el hombre solo. O la mujer sola, la condición humana, que recurre al alcohol, que recurre a lo que sea para fugarse, ¿no? Fugarse porque pues está difícil vivir, la vida es complicada. Claro. Aquí ya se han contado tramas y algunos finales, ¿no? de estas obras que ya mencionaron, y bueno, hay gente que dice que a lo mejor porque ya se les dijo como más o menos el hilo conductual de por dónde va el texto, ya no lo quiere leer. Ya le cuesta un poco más trabajo, tiene más resistencia. ¿Qué opinan? ¿Esto es posible? Digo, al final, a veces uno recomienda los libros o los escucha, claro. Los oyes, pero ya cuando lo lees... Sí, claro, pero pasa? Por ejemplo, yo creo en este caso y en este sentido estrictamente los finales tristes, la persona que le gusta la literatura de antemano sabe que va a encontrar cosas cabronas. Porque la buena literatura es densa, es espesa, ya sea experimental o discursiva o primera persona, segunda, en fin. Y sabe que va a encontrar testimonios de vida desgarradores. Entonces yo creo que el lector, al contrario, agradece que se le transmita esa pasión del escritor, esa experiencia de vida fuerte, como para medir en qué situación se encuentra. ¿Sí? La gran mayoría de los escritores, sin proponérselo, terminan ser como terapeutas. ¿Sí? Porque de alguna manera tienen un conocimiento profundo de los hombres. Y al tener ese conocimiento, por ejemplo, ahorita que dice Miguel con esta Lucía Berlin, pues es una mujer que tocó fondo y que a partir de sus matrimonios fallidos, su familia alcohólica, ella alcohólica, pues te cuenta una experiencia sin que ella proponga evangelizar o sin que ella proponga moralizar, sino te dice, esto pasa en la vida, esto es cierto. ¿Y por qué es cierto? Porque me pasó a mí. ¿No? Y ella tiene, por ejemplo, ella podría ser como discípula de dos grandes escritoras, gringas también, una que también tiene Penguin Random House, que es Flannery O'Connor. Los cuentos de Flannery O'Connor son unos madrazos a la quijada, ¿sí?
Hay cuentos en los cuales un individuo, por ejemplo, me acuerdo de se tatúa y se casa con una muchacha de una ranchería tejana. Entonces la chava se la pasa despreciándolo. Él está aferrado a ella y cada vez se pone un tatuaje y cuando él cree que la va a dominar por su músculo y todo, lo que empezó también como una relación donde él le regalaba frutas, la iba a visitar y él la veía fea. Decía, yo no sé qué chingados vengo a ver esta vieja tan fea, pero a él le gustaba, le atraía, y la química se despertó y tenía cierto deseo. Y ella era una mujer muy jodida económicamente, entonces le daba frutas y naranjas y, en fin, hasta que empiezan a salir y la relación se invierte y él termina humilladísimo precisamente el día en que le va a enseñar un tatuaje. Entonces, estas escenas de vida cotidiana son tangibles, son reales, son absolutas. Y la otra escritora que ahorita también me acordé es una chava que se llama, no es de nosotros, ojalá y algún día la podamos rescatar, es la autora esta de El amor es un cazador solitario. Sí. Carson McCullers, esa mera petatera. Sí. Bueno, pues ella también tiene una serie de... Su vida estaba muy relacionada con su obra literaria. Y así, pues en mujeres hay un buen número. Herta Müller, por ejemplo. Hay una novela de Herta Müller, es el premio Nobel, creo, ¿verdad? Sí. Hay una novela de Herta Müller que se llama algo así como... El hombre es un faisán en el mundo, algo así creo. Y es una historia hermosa y a la vez terrible porque es de un matrimonio que ya no tiene encuentro sexual. Entonces, cada vez que él se quiere acercar a ella, imaginémoslo en la posguerra, ¿no? O sea, la decadencia espiritual está en su máximo nivel. Entonces, ella no quiere tener contacto con él y él como que se resigna. Y un día, por azares del destino, recuerda a él que se le olvidó algo en casa y se regresa. Y dice, tengo que pasar por, no sé, algunas cosas para trabajar la tierra. Y entonces regresa y se encuentra a su mujer masturbándose. Le dice, hija de la recontrachingada, ¿no? Que ya no sentías nada, cabrona. Pero después de esta escena incluso vomitiva, medio tensa, de asco, porque la transmite con una frialdad y un dolor, después uno mismo se va dando cuenta por qué pasan estas cosas. Resulta que esta mujer y este hombre se conocen durante la guerra. Ella había perdido a su esposo o a una pareja que tenía, digamos, más formal, y él ya no pudo volver a ver al amor de su vida. Entonces, en una situación desolada, después de que se pierden en un bosque, que se encuentran, el instinto humano de sobrevivencia hace que se enlacen, se abracen, se besen y se vayan a tirar al hierbajo y empiezan a tener relaciones sexuales y deciden estar juntos. Por algo, obviamente, esa relación no iba a llevar a ningún puerto, porque los unió la miseria de la condición humana. Los unió el dolor y la amargura. Entonces, así las cosas es evidente que no prosperan. Y esa es una de las marcas de la casa de Herta Müller, ¿no? Y ahí sí, dichas con frialdad, porque ese también es muy interesante. El tono de su narrativa es helado, porque la literatura también presenta eso. Si pudiéramos decir, Somerset Maugham es más cálido, tiene más lumbre. Tiene muchos matices. Así es, y muchos matices. Esta mujer es fría, la cabrona. También Lucía Berlin. Lucía Berlin, sí. Lucía Berlin es contundente. Lucía Berlin, hace rato Miguel dio una cosa padrísima de cómo se imagina sus escenarios. Y así son. Un pinche cuarto polvoso, la ropa tirada, botellas a medio abrir, vasos por todos lados, ceniceros, una pinche peste que ya me dieron ganas de vomitar. De verdad, ¿no? Sí, porque el mundo alcohólico es de veras. Y es cabrón. Por supuesto. No hay borrachos felices. Bueno, sí uno en la literatura. Creo, bueno, el que conozco. ¿Cuál? El pendejo de Joseph Roth. Sí. No, el Santo Bebedor. La leyenda del Santo Bebedor. Un gran libro, maravilloso. Sí, y es un borracho feliz. De los pocos un borracho felices, melancólico, pero feliz, porque el cabrón se muere creyendo que una muchacha que encontró cuando le dieron una lana era la Virgen, ¿no? Que es una anécdota muy linda, muy bonita, pero son pocas las obras chingonas con finales felices. La mayoría son como estas que menciona el buen Miguel, con esta Lucía Berlin, con Somerset Maugham, con Bashevis Singer, y bueno, pues ahí tienen a grandes maestros, que son los rusos. Pinches rusos, hijos de la chica. Dales un puñal y se lo entierran, ¿no? No para que admiren la empuñadura, ¿no? Sí. O sea, los grandes escritores rusos tienen los finales. Por ejemplo, nosotros también en Penguin Random House tenemos esta colección de cuentos de
de Anton Chekhov. Creo que se llama Cuentos Imprescindibles, no estoy seguro. Y al vuelo pienso en dos. Pabellón número 6, que es un superclásico, una novela corta. Un doctor, psiquiatra, que cuida a unos pinches loquitos de todos colores y sabores, y que un día pues, empieza, la mala fortuna hace que pierda dinero, pierda prestigio, pierda sus bienes y no tenga dónde vivir. Y entonces empieza a vivir angustiado, tenso, estresado, desesperado. De repente lo empiezan a ver medio raro los otros colegas. ¿Y qué creen? Que lo internan al cabrón en el manicure donde él estaba. Donde él era el doctor de los pacientes, lo meten a él. Y así termina su vida, triste, jodido y considerado enfermo mental. Y el otro cuento, que es de un final también muy triste, es el de La dama del perrito, que es una cosa muy bonita, porque es de dos cuates que se conocen, se entiende que tienen sus parejas, ¿no? Y la dama del perrito es una mujer muy guapa que se pasea con su perrito, ¿no? Ahí va, todas en el parque, enguantada, bella, sublime, pálida como la cera, de una belleza espectral, pero de esas que a los escritores rusos los hacía delirar. Impone, ¿no? Sí, impone y pone la fulana, ¿no? Entonces, ahí está la dama del perrito. Entonces es seducida y deja a su familia, a su esposo. Y el otro deja todo. Y entonces se van al hotel y se deciden irse del lugar para que hagan su vida felices juntos. Y madres, después de lo que tiene que pasar tan delicioso, se preguntan, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué tal? Esa historia me suena muy a conocida. reflexionar, claro. Así es, y sí. todo es un barranco que se presenta ante ellos. Entonces son cosas, y bueno, también Oye, yo quería, hablando de esto, de los rusos y sí, de sí. las mujeres, se me viene a la mente Alexandra Alexievich. Uy, Si bien no es híjole, una... O sea, híjole, sus híjole. obras están a caballo entre la ficción y la no ficción, pero lo que hace, por ejemplo, La guerra no tiene rostro de mujer, y que es una autora de la casa, qué cosa tan chingona, ¿no? O sea, puras mujeres enfrentándose en el frente oriental a los nazis, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que vivieron, impresionante. Sí, impresionante. Porque las mujeres llegan como en una segunda etapa, ¿no? Se integran al ejército, pues porque ya no había hombres. Ya no había hombres, sí. Ya no había hombres. Y las mujeres rusas, pues empiezan a ser entrenadas, ¿no? Muchas de ellas como francotiradoras. O sea, Así es. no, uno tiene la idea Sí. de que las mujeres en la guerra participan como enfermeras, como en la cocina, o telegrafiando cosas, Así es, sí. o En las fábricas. En las fábricas, en chambas más administrativas o más alejadas de lo que propiamente es la guerra, ¿no? O sea, como en la periferia. Y no, estas rusas, muchas de ellas fueron entrenadas. Hubo rusas que fueron aviadoras. Así es. Está cabrón. y que los libros de historia, la historia en general, pues si así es, apenas la claro, mencionan, no claro, es una así es. nula versión de estas ellas, mujeres ¿no? llegaron porque pues hacía falta, ¿no? Y no Sí. se abrieron, le Así entraron es, duro. sí. Le entraron duro en serio y mataron a un montón de nazis. Así es. Y entonces el libro está lleno de anécdotas. No, anécdotas maravillosas, ¿no? Recuerdo alguna de estas mujeres que pues todos los días se ponía guapa, se ponía bonita para ir al frente. Sí. Decía, pues ni modo, ¿no? O sea, es mi condición de mujer. Bueno, ella quería ser guapa. Y entonces, precisamente por pintarse los labios y estar escondida ahí, pues algún francotirador nazi, pues la ve y la cacha, ¿no? Por el lápiz labial rojo, brillante, que a ella le gustaba utilizar, y la mata. Entonces dices, ay, cabrón. Sí, o sea, esto como la vanidad aún, o el deseo de la belleza, de que surja, aún en esas circunstancias tan tremendas, tan bárbaras, pues existe. Y cómo eso la terminó matando, ¿no? Y un montón de historias más, pues, hablando de los rusos, de las mujeres, y de que cómo la condición humana, pues también a pesar de toda esta cuestión tan miserable, vacío existencial, pues tiene que también, está la otra parte, encontrar un poquito de fuerzas, ¿no? Para enfrentarse a ese gran final que no es feliz, que ya dije que es la muerte que a todos nos espera en algún momento. Y las circunstancias que rodean esa muerte. Pero las circunstancias, ¿no? Cómo hacerle, cómo
Este es un libro también de claroscuros, ¿no? Sí. De historias arrebatadoras que te estremecen, pero también de historias que dices, ay, o sea, pues sí, está cabrón, pero hay Te que recuerda echarle... quiénes son, dónde estás. Sí, claro. Hay que echarle ganas y ser separado, valientes y ¿no? enfrentarse. O sea, Sí, sí, un sí. montón de Sí. mujeres que fueron ahí al Frente Oriental. El Frente Oriental fue de lo más cabrón de Sí, la así Segunda es. Guerra Mundial. Está muy olvidado, ¿no? Claro. Pero ahí es donde los nazis perdieron. Ahí es donde Alemania se fue al carajo. Al enfrentarse a estos rusos que... Los rusos quemaron todo, quemaban sus ciudades. Ujú. Conforme iban avanzando los alemanes. Enviaron a sus hombres y enviaron a sus mujeres. Sí, sí, sí. Todo. No se abrieron Todo. para nada. Así Le es. entraron duro y macizo. Y así, pues tienen estas actitudes ante la vida, ¿no? Sí, que la sí, historia nos ha dado ejemplos. Pues cómo no iban a tener también esta literatura tan Claro. Sí. tan maciza, Sí, claro. tan entrona, Tan tan contundente. contundente, tan cruel, pero que te muestra cosas maravillosas, cosas sublimes, y a la vuelta de la esquina o a la vuelta de la página, chin, un crimen, una cosa atroz. Así es. No, así es la vida. Así Sí, es como esta. parte de su esencia, ¿no? La parte de la esencia rusa. Y también mucho tiene que ver la geografía donde se ubica cada autor, También, ¿no? O sí. sea, los Definitivamente. climas, Eso es interesante, sí. La geografía en general también te da para La pensar. geografía y la porque- historia y la también. historia. Y cómo es la historia de los seres humanos, ¿no? Y ahorita que hablábamos, por ejemplo, de los rusos, por algo tienen a Dostoyevsky como el pinche demonio de la literatura, ¿no? Vaya que lo es. O sea, Dostoyevsky es de los grandes de la literatura universal. Y no solo en sus grandes novelas, ¿no? Y que en todas presenta ese espíritu ruso de fuerza, de fortaleza, de entrega, También de de una pasión locura. desbordada y una locura que extrema. dices, hijo, man. Ahí sí podría aplicar, como viven en ambientes extremos, ¿no? El frío, claro. cabrón, de Siberia, donde Aprendes mandan. a vivir en Así un lugar es, extremo. Totalmente, y ante políticas extremas como las que han pasado por los siglos. Por eso es que también han dado a sus voceros literarios con novelas impresionantes como Crimen y Castigo, por ejemplo, ¿no? Que también tiene su final feliz, aunque se busque redentor, pero es un final terrible. O El Idiota, que se considera como un personaje estúpido porque es dejado, cuando lo que se demuestra es que en torno a ese pobre tipo que es un enfermo miserable, bonachón, de un espíritu ingenuo, sencillo, candoroso, a ese espíritu lo rodea pura gente miserable, puros cabrones que a veces no tienen ni moral, a veces no tienen dignidad, pero se la pasan chingando a los demás. Entonces, de esas cosas también está armada la literatura rusa. Y bueno, pues qué decir, El Tolstoy, jugador, por ejemplo, me acuerdo del jugador. el jugador, Un claro. personaje muy similar al alcohólico. Era Así alcohólico. es alcohólico, O sea, sí. es alcohólico y es jugador, es impulsivo y Sí, sí, sí. no se puede controlar y pierde todo, noche tras noche, y siempre queda en la ruleta rusa. Así es. Y siempre queda la esperanza de, no, ya mañana me La que recupero, sigue, sí, mañana es la buena. Y entre mañana y mañana, pues, como bien dices, Así el es. barranco se vuelve más profundo. El abismo se hace más oscuro y es imposible salir de él, ¿no? Así es. Oigan, pues ya nos dejaron muchísima tarea para leer. Tenemos que buscar todos los títulos o los autores que han estado comentando. Y seguramente una lectura de estas nos va a llevar a otra Sí, y a otra y a otra totalmente, más, claro. porque pues así es esto de la literatura. Sí. ¿No? La lectura en general, un libro te va a llevar a otro y Claro. pues también es el chiste Así de es. este tipo de lecturas. Y bueno, les agradecemos muchísimo su tiempo. contrario, Ha sido muy no, al sabroso contrario. platicar aquí con ustedes y saber, bueno, qué libros con finales trágicos o no felices pues han pasado por la literatura, pues incluso algunos quizás por sus manos para tener Así que es. revisarlos en la No, edición. y quedan ¿no? muchísimos casos. Sí, Quedan mucho, muchísimas mucho por cosas. todos lados. Y una de las cosas antes de irnos que sería que es bueno decir es que la gran mayoría de los libros que platicamos están en Penguin Random House. Así que ya saben dónde pueden buscarlos. Así es. Bueno, dentro de 2 semanas los esperamos con un nuevo podcast, La Langosta, y pues ahora los dejamos con un fragmento de Temporada de Huracanes. Mi nombre es Diana López y en la producción estuvieron Álvaro Ortiz y Jacqueline Tavera. Hasta la próxima. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, @Me Gusta Leer Mex, y en YouTube, Me Gusta Leer México. La bruja chica cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios, y la bruja a secas cuando se quedó sola, allá por el año del deslave. Si acaso tuvo otro nombre,
inscrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos, oculto tal vez en uno de esos armarios que la vieja atiborraba de bolsas y trapos mugrientos y mechones de cabello arrancado y huesos y restos de comida. Si alguna vez llegó a tener un nombre de pila y apellidos como el resto de la gente del pueblo, fue algo que nadie supo nunca. Ni siquiera las mujeres que visitaban la casa los viernes oyeron nunca que la llamara de otra manera. Era siempre tú, sonsa, o tú, cabrona, o tú, pinche hija del diablo, cuando quería que la chica fuera a su lado, o que se callara, o simplemente que se estuviera quieta debajo de la mesa y la dejara escuchar las quejas de las mujeres, los gimoteos con los que salpimentaban sus cuitas, achaques y desvelos, los sueños de parientes muertos, las broncas con aquellos aún vivos y el dinero. Casi siempre era el dinero, pero también el marido, y las putas esas de la carretera, y que yo no sé por qué me abandonan justo cuando más ilusionada me siento. Le lloraban. ¿Y todo para qué?, gemían. Mejor era morirse ya, de una vez, que nadie nunca sepa que existieron, y con la esquina del rebozo se limpiaban la cara que de todos modos se cubrían al salir de la cocina de la bruja. Porque no fuera a ser que luego dijeran, una nunca sabía, con lo chismosa que era la gente del pueblo, de que una iba con la bruja porque se tramaba una venganza contra alguien, un maleficio contra la cusca que andaba sonsacando al marido, porque no faltaba la que inventaba falsos cuando una inocentemente lo que nomás andaba buscando era un remedio para el empacho de este pinche chamaco atascado que se zampó solito 1 kilo de papas, o un té que sirviera para espantarse el cansancio, o una pomada para los desarreglos del vientre, pues, o nomás sentarse ahí un rato en la cocina a desahogar el pecho, liberar la pena, el dolor que aleteaba sin esperanza en sus gañotes. Porque la bruja escuchaba, y la bruja no se espantaba al parecer de nada. Si hasta decían que había matado a su marido, ni más ni menos que el cabrón de Manolo Conde, y por dinero, el dinero y la casa y las tierras del viejo, 1 centenar de hectáreas de siembra y de ordeña que le dejó su padre, lo que quedaba después de haber ido vendiéndolo todo por cachos al líder del sindicato del ingenio para no tener que trabajar nunca, para vivir de sus rentas y disque de los negocios que siempre se le mallograban. Y era tan grande aquel latifundio que cuando don Manolo murió, todavía quedaba un buen trozo que daba una renta interesante. Tan así que los hijos del viejo, 2 chamacos ya grandes, con las carreras terminadas, que don Manolo tuvo con la que era su esposa legítima allá en Montiel Sosa, se dejaron caer al pueblo tan pronto supieron la noticia. Un infarto fulminante fue lo que les dijo el médico de Villa cuando los muchachos llegaron a la casa, aquella en medio de los cañaverales donde estaban velando el cadáver. Y ahí mismo, enfrente de todo el mundo, le dijeron a la bruja que tenía hasta el día siguiente para largarse de la casa y del pueblo, que estaba loca si creía que ellos permitirían que una furcia se quedara con los bienes de su padre. Las tierras, la casa, aquella casa que después de tantos años aún seguía en obra negra, grandiosa y mal hecha como eran los sueños de don Manolo, con su escalinata y su barandal de querubines de yeso y los techos altísimos en donde anidaban los murciélagos, y el dinero que según estaba escondido en algún lugar de la casa, 1 chingo de centenarios que don Manolo heredó de su padre y que nunca metió al banco, y el diamante, el anillo de diamantes que nadie había visto nunca, ni siquiera los hijos, pero que decían que tenía una piedra tan grande que parecía falsa, una auténtica reliquia que había pertenecido a la abuela de don Manolo, la señora Chusita Villagarbosa de los Monteros de Conde, y que por derecho legal y hasta divino, le correspondía a la madre de los muchachos, la esposa legítima de don Manolo ante Dios y ante los hombres, no a la suripanta advenediza rastrera y asesina de la tal bruja, que se daba los grandes aires de señora, pero no era más que una huila que don Manolo sacó de un bohío en la selva, para tener con quien desahogar sus más bajos instintos en la soledad de la llanura.